tardes a todos, bienvenidos a la Villa del Libro de Urueña. Es un placer presentar después de todo el tiempo que hemos estado esperando por esta presentación largamente apunada por estas personas de Campos que con tanta ternura nos han presentado la idea de presentar en Urueña el libro de personajes de Aguilar de Campos y de Relatos para el Recuerdo, que son sin duda libros, y es decir, quien dice libros dice pues esos documentos que quedan para la eternidad en la memoria de los pueblos. Que sean presentados aquí es un honor. Es un honor también contar con la presencia del alcalde de este pueblo, Francisco Rodríguez San José, y con la presencia de la diputada provincial Inmaculada Toledano, que es a su vez la presidenta de SODEPA, que, dicho sea de paso, como todo el mundo sabe, es la instancia de la Diputación que se ocupa de auspiciar este espacio, y por eso estamos aquí. Yo no quiero decir nada más que dar la bienvenida a todos vosotros y decirle que es un honor y un placer estar esta tarde con vosotros. No tengo nada más que decir, porque todo lo que tienen que decir lo van a decir estos señores que saben de las ternuras profundas que tienen estas tierras. Un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias por estar. Diego no conocía la mar. Su padre lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de las altas dunas, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos, y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Señora diputada provincial Inmaculada Toledano, alcalde de Urueña, querido Paco, delegado de Patrimonio Jesús García Gallo, director del Centro de Lea, querido Luis, amigos y amigas todas. Este pequeño cuento del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que acabo de leer, pertenece al libro de los abrazos. Qué título más bonito para estos tiempos de recuperación de afectos tras la pandemia. Leyéndolo, pensé que esa mar, con su inmensidad, es también el vasto horizonte que nos descubre cada nuevo libro. También los dos libros que hoy presentamos, 50+1, Relatos para el Recuerdo, pequeñas y grandes historias de Aguilar de Campos, publicado en 2020, y Personajes de Tierra de Campos, nacieron, vivieron y murieron en Aguilar de Campos, publicado el año pasado, que también nos ayudan a mirar en los vastos océanos de la historia, de nuestra historia, de la que más nos toca. De ahí la importancia que tiene siempre presentar un libro. Vaya por delante mi alegría por regresar a Urueña, a la Villa del Libro, con el recuerdo de mi abuelo, don Luciano Marván, maestro durante muchos años en este pueblo en el que nació mi madre, Eulalia. De ahí la emoción siempre que regreso a esta importante parte de mi vida. Escribe el gran Borges que de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Porque un libro es la mejor inversión que podemos hacer en nosotros mismos. Más si tenemos en cuenta que somos nuestra lectura. Es más, estamos construidos de nuestra lectura. Leer para pelearnos con aquello que tenemos arraigado, aquello que pensamos y que creemos inmutable. Porque la misión del libro es también provocarlo, desarmar el sentido que tenemos de las cosas. Nos hacen ser mejores. ¿Sabéis una cosa? Que los libros son como las personas, que nacemos dos veces. Primero lo hacemos de nuestra madre al mundo y después a través del lenguaje a la sociedad. El libro primero es escrito por sus autores, aquí los tengo a mi lado, dan a luz la obra con muchas y difíciles semanas de gestación y después vuelve a nacer cuando el libro se edita y se entrega a la sociedad como el más generoso de los regalos. Generosidad de Marta Esther, Gema y Vale al entregarnos ahora este doctor libro. Los tres, al igual que el profesor y filósofo Ángel Gabilondo, saben que hay cosas que solo se tienen si se da. El amor solo se tiene si se da, no se puede guardar. Las gracias
las tenemos y las damos, y somos agraciados porque somos agradecidos. El conocimiento solo se tiene si se transfiere, si se entrega, como ahora hacen en este acto Gemma, Val y Marta. De ahí que empecemos con darle las gracias. Muchas gracias. No obstante, es posible que más de uno se haya preguntado que para qué sirven estos dos libros. Quizá deberían leer La utilidad de lo inútil del profesor Nuncio Ordine, y ahí sabrían que existen saberes que son fines por sí mismos y que precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial, pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. En este contexto considero, dice el profesor Nuncio Ordine, útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejor. Para la presentación, como era evidente, pues tenemos a los tres autores de los libros que les voy a presentar a continuación. A mi lado, Gemma Tomás Martínez, que es catedrática de Derecho Civil, trabaja en la Universidad de Deusto, en Bilbao, y tiene sus raíces familiares en Aguilar de Campos, pueblo en el que se siente muy bien. Gemma viene con frecuencia a Tierra de Campos, puedo dar fe de ello, y forma parte de la Asociación Cultural del Molino de Viento, cofundadora de la misma y movida por la misma inquietud que los otros autores de promover la cultura, arte e historia de esta región y comarca. Al otro lado, Marta Esther Vázquez Fernández, que es doctora especialista en pediatría y profesora asociada a la Universidad de Valladolid. Además de sus logros profesionales, Marta desde hace 4 años forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Cultural El Molino de Viento, donde trabaja con ilusión por promocionar la comarca de Tierra de Campos, a la que está arraigada desde su niñez por sus raíces familiares en Aguilar y Bolaños de Campos. Y junto a él, Valeriano Blanco Simón. Desde hace tiempo ha emprendido acciones dirigidas a rescatar del pasado la localidad de Aguilar de Campos, así como a difundirlo a visitantes e instituciones. Valeriano actualmente es el presidente de la Asociación Cultural El Molino de Viento y hace 22 años, con la ayuda de su hermano y una pequeña subvención de Adri, Valladolid, zona norte, restauró el único molino de viento que queda en la localidad de Aguilar. Esta iniciativa, que aún hoy sorprende y atrae a los turistas, viene valió en el año 2001 uno de los premios 10 para 10 otorgados en Tierra de Campos a emprendedores de la comarca. Como vemos, a los tres les une la Asociación El Molino de Viento, de la que son fundadores. Pero no es uno de esos molinos aerogeneradores gigantescos que han transformado nuestro paisaje, por lo que mis nietos, si es que los voy a tener, ya no conocerán nunca mi paisaje. Es un molino de viento diferente que ha dejado de producir nuestro oro blanco para generar cultura, dinamizar Aguilar de Campos en especial y Tierra de Campos en general. Con esos objetivos, la asociación, que nacía en 2019 ya tiene en su haber un buen número de actividades, como conferencias, exposiciones, excursiones y la publicación de estos 2 libros que han sacado a la luz los trabajos de investigación sobre la historia de la localidad de nuestros tres invitados. Escribe Francisco Pino que la primordial misión del poeta mientras vive es estimular con verdad el entusiasmo de aquellos que propenden a la poesía, abrir campo, hacerse campos, césped, pavimento, para que otros jóvenes o más dotados vengan a jugar sobre él. Veo también en estos 2 libros que también pueden abrir horizontes. Sus autores han comprendido que tienen que ser ciudadanos cómplices. Qué bonita expresión que he derivado del lector cómplice que quería Julio Cortázar para su libro Rayuela, aquel que va más allá de lo que lee. Vale, Marta, Esther y Gemma han comprendido que nadie vendrá de fuera a sacar de las castañas del fuego, que hay que dejar de ser espectadores para ser actores, que entre todos se puede hacer que un pueblo vuelva a tener la vida de sus mejores recuerdos, en una deuda con el pasado, pero también con los que todavía no han llegado. A la pregunta de si el mundo progresa adecuadamente que se hizo Immanuel Kant, ¿sabéis lo que respondió el filósofo prusiano? Depende de lo que hagamos. ¿No os parece una respuesta genial? Porque esa respuesta nos está diciendo que de nosotros depende que de esta tierra progresa adecuadamente. Algo que saben muy bien nuestros invitados. Porque es una respuesta que nos convoca a la acción, a saber que otras cosas son posibles, que depende de nosotros que las cosas pueden ser de otra manera, a que es posible la transformación. Ellos saben, con mucho orden, que en una sociedad donde se corta la relación con el pasado, donde destruimos la memoria,
es una sociedad que se dispondrá exclusivamente a crear ignorantes. Porque cuando nosotros perdemos la relación con la memoria, perdemos la relación con nuestra identidad. Porque si tú no sabes qué hay antes, no puedes comprender tu presente y sobre todo no puedes prever tu futuro. Escribe el filósofo matemático Wittgenstein que yo no estoy orgulloso de las cosas que he aprendido, de los libros que he escrito. Estoy orgulloso del esfuerzo que he hecho para aprender, porque este esfuerzo es el que hoy me da el derecho a la palabra. Derecho a la palabra que ahora ya, con el esfuerzo de sus dos libros, tienen Marta Esther, Gema y Vale, para los que ahora son vuestras las palabras. Vamos a empezar un turno de preguntas y respuestas con la idea de que esto sea lo más ágil posible. Mi primera pregunta va para las dos mujeres de este trío de autores, para Gema y para Marta. ¿Por qué habéis escrito estos dos libros? ¿Y qué relación hay entre uno y entre otro? Buenas tardes y bueno, permíteme lo primero, muchísimas gracias querido Miguel por tu constante apoyo. Sabes que te admiramos profundamente por tu compromiso por la historia, el arte y la cultura de esta tierra de Campos. Eres un referente para nosotros y sabemos también que para los que hoy están aquí. Antes de entrar a responderte a esta primera pregunta, queríamos, en nombre de los tres, dar las gracias al Centro IDEA y Miguel Delibes, tanto a su director, Luis Enrique Valdés, por facilitarnos esta presentación en un lugar que para nosotros tiene un significado muy especial, y al señor alcalde aquí presente de la localidad de Urueña. Los tres admiramos mucho a Miguel Delibes como escritor, por supuesto, pero también especialmente por haber sido capaz de transmitir el orgullo de ser castellano. Su historia, sus raíces, su cultura. Por eso sentimos los tres y os expresamos el privilegio de estar hoy aquí, en este centro que lleva el nombre de quien está en el libro de oro de las letras españolas. Señora diputada, señor alcalde, señor director del Patrimonio del Arzobispado, muchísimas gracias por acompañarnos en este acto. A todos los que no os habéis podido acompañar, pues estamos muy agradecidos. A los que no han podido estar pero hubieran querido venir, gracias a todos de corazón. Excusamos la asistencia del presidente de la Diputación, el señor don Conrado Íscar, que no ha podido acudir y nos ha dicho que transmitamos sus excusas en ese sentido. Marta. Sí, bueno, pues todo partió de la ilusión y motivación por promover y difundir el rico patrimonio histórico, cultural y artístico que tiene Tierra de Campos. La decadencia demográfica que estamos viendo en el medio rural hace que esta zona precise de intervenciones de puesta en valor. Esta comarca, sin lugar a dudas, necesita ayuda, tanto institucional como por parte de iniciativas individuales. Y con este objetivo creamos la asociación cultural a la que llamamos El Molino de Viento. No podía tener otro nombre, porque, aunque queden muy pocos, los molinos de viento tuvieron una función muy importante y formaron parte de la arquitectura popular de la comarca. Así, primero redactamos un libro de relatos, con la información que íbamos obteniendo y publicando en las redes sociales, y después un libro de personajes. Gema ya había realizado una gran búsqueda documental y había iniciado la redacción de unos cuantos personajes del libro. Solo había que estructurar, completar y añadir. Y nos pusimos manos a la obra. De un personaje salía otro. Y teníamos que parar. De gran ayuda también nos ha servido Carmen Ferran Sumillera, historiadora y archivera de profesión, que ha sacado a la luz no pocos personajes y descubrimientos, que nos ayudaron a reconstruir la historia de muchas de estas vidas singulares que recogemos en nuestro libro. Muchas gracias, Carmen, aunque no hayas podido estar aquí, pero sin duda merecías estar aquí a nuestro lado. La verdad es que la pandemia, como a muchas personas, les ha dado la oportunidad de hacer cosas que querían hacer y que estaba ahí en la lista de espera y estaba esperando el momento. Bueno, pues hemos sacado mucho tiempo
en esos tiempos de confinamiento y que han sido muy valiosos. Muchos días y muchas noches dedicados a Tierra de Campos. El libro de relatos fue el primero, el libro de relatos históricos, pero se iba entrelazando ya el segundo porque nos iban saliendo ya los personajes y íbamos ya visibilizando el segundo libro. Así que prácticamente se han hecho casi a la vez. El libro de relatos históricos está más enfocado en Aguilar y su historia, desde que deja de ser una villa real y pasa a ser una villa de los Enríquez, cuando el rey, como vamos a comentar luego, el rey Juan I le dona a su primo Alfonso Enrique, primer almirante de Castilla, la villa de Aguilar de Campos, pues pasando por otros muchos sucesos que nos parecían muy interesantes, como el hecho de que Almanzor pasara por Aguilar, por ejemplo, la posible aljama, no documentada, más que algún pequeño documento que hemos encontrado, poca cosa, el patrimonio natural, la arquitectura vernácula, las casas cueva, que probablemente es lo que más llama la atención. Sobre Aguilar de Campos ya se habían publicado varios libros. Especialmente destacamos estos 3 libros que seguramente conoceréis. El primero de ellos, Aguilar, 3000 años de historia. El segundo de ellos, primero del profesor Pascual Martínez Opena, catedrático de la Universidad de Valladolid, y otros profesores que le acompañaron en esa empresa, como el profesor Ramón Pérez de Castro, al que hemos seguido y nos ha servido de referente porque su obra es muy exhaustiva en el ámbito artístico. Los arquitectos José Luis Aymerra y también Félix Cove. Félix Cove escribió su tesis doctoral en Aguilar de Campos sobre las casas cueva, sobre las viviendas excavadas en tierra, lo que hoy se llama arquitectura vernácula, etc. Y el libro de José Luis Aymerra, pues esas vistas aéreas son las vistas de Aguilar de Campos, que lo utilizó como portada del libro. Pues dando o simbolizando lo que es el urbanismo de Aguilar, que es un ejemplo del urbanismo alto medieval. Así que bueno, pues todos estos profesores han sido nuestro referente académico y lo que nos han dado el testigo para seguir hacia adelante, poniendo de manifiesto pues, que Aguilar es una villa referente en esta comarca en muchos aspectos. Muy bien, pues a vosotras dos también tengo que hacer la puntualización o una reflexión, que este libro de personajes, que es el segundo libro, está estructurado, si no me equivoco, por sectores de población, nobleza, religión, gentes del área, de conquista, comerciantes, artistas y políticos. Es así, ¿no? Sí, enfocar los personajes en sectores nos pareció que haría la lectura más amena y entretenida, pese al tiempo que nos ha llevado. Nos ha encantado y emocionado descubrir la historia de nuestra tierra y de sus personajes, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ha sido una labor realmente compleja porque ha habido que rastrear, como es lógico, todos los archivos posibles, españoles, extranjeros. Casi todos están ya digitalizados y en abierto. Quedan todavía algunos archivos, como el Histórico Nacional, por ejemplo, donde hay que solicitar los documentos. La escasez de personal hace que tengas que esperar muchos meses en la obtención del documento, etc. Pero bueno, ha sido un trabajo pues, muy interesante, complejo, un trabajo en el que gracias pues, a los conocimientos de paleografía de Carmen Ferraz, que ha citado Marta, ha sido posible, porque por nuestros conocimientos profesionales no somos capaces de leer la letra del siglo XVI, pero gracias a ella, por eso la consideramos autora, aunque no haya querido formar parte, pues dejarnos a nosotros como personajes también de Tierra de Campos, ¿no? Y también queríamos destacar un trabajo de campo muy exhaustivo. Muchas de las personas que estáis aquí os hemos preguntado datos, hemos indagado en vuestras vidas, nos habéis enseñado muchos objetos, retratos, así que estamos muy agradecidos por la generosidad. Este es un libro, realmente es un libro colectivo en ese sentido. Y hay algo importante en el libro de personajes, que han salido a la luz muchos personajes totalmente olvidados. Eso es una sensación agridulce. Muy agridulce porque por un lado decíamos, pero ¿es posible que estos personajes hayan salido de Tierra de Campos? Pues sí. Lo que pasa es que salieron y nunca volvieron. Y no ha quedado memoria de ellos. Así que esa ha sido realmente la emoción que ha transmitido para nosotros y que queríamos compartir con vosotros.
Muy bien, gracias. Bueno, damos la bienvenida y saludamos ahora también al párroco de Aguilar de Campos, don Jesús, que se acaba de presentar ahora. Sí. Y ya unimos la siguiente pregunta, y es que uno de los protagonistas o una de las protagonistas de los dos libros es la iglesia de San Andrés, la joya de Mudéjar castellano, fundación de los almirantes de Castilla, del primer almirante. Su valor artístico es tremendo, fotográfico, con esa declaración de Vic, con esa situación de cierto deterioro y que hay que proteger. No sé si, Valeriano. Sí, no. Voy a hablar Sí. yo, sí, pues La Villa de Aguilar siempre ha estado ligada a la actividad religiosa y la iglesia de San Andrés la verdad es que es nuestra joya. Como pueden ver, la magnífica iglesia de San Andrés, construida en el siglo XIV, tuvo un pórtico. El ilustrador Parcerisa deja constancia de ello en la litografía que él mismo dibujó a mediados del siglo XIX, cuando no había cámaras de fotos. Actualmente este pórtico no existe porque se fue deteriorando y finalmente fue derrumbado, pero eso no ha hecho que la iglesia pierda su belleza. Fue fundada por los almirantes de Castilla, don Alfonso Enríquez y doña Juana de Mendoza, su mujer, también llamada la Rica Hembra. Sus escudos aparecen de forma repetida en su construcción y en ella plasmaron su gusto por el estilo mozárabe o nazarí. De hecho, contrataron albañiles y carpinteros mozárabes y como no la terminaron, no les dio tiempo a acabarla, dejaron testamento a su descendencia para su acabado. Su imagen aparece en libros, enciclopedias antiguas, exposiciones, etc. Destacar que Aguilar de Campos ya aparece en el año 1865 en el libro Recuerdos y Bellezas de España, también en la Enciclopedia Geográfica Universal de 1876, la que estudiaban nuestros antepasados, y algo después en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y en las fotografías del experto de arte nazarí Leopoldo Torres Valdés en su libro que escribe sobre la Alhambra de Granada, aparece fotografiada la puerta lateral de la iglesia de San Andrés, esa que veis ahí en la foto. Bien, pues para mí, desde la infancia, la iglesia de San Andrés me ha atraído por su situación emblemática, en lo alto del pueblo y al lado del castillo. Su portada majestuosa con arcos califales me hacía imaginar personajes, también por la forma de haber sido construida y restaurada. Esas fotos que han sido facilitadas por el archivo de la Diputación de Valladolid. Bueno, pues Marta, otros de los grandes protagonistas, como han dicho ellos, de los dos libros son los almirantes de Castilla. La importancia que tienen en toda la historia de España, pero más concretamente en nuestra comarca. De hecho, su primer enclave, antes de ser Medina Reseco, fue Aguilar de Campos. No es de extrañar, ¿no?, que Fadrique Enrique sea uno de los que tenga un hueco muy importante en los dos libros, ¿no? Sí, porque los almirantes de Castilla se asentaron en Aguilar durante varias generaciones. Concretamente, el primero fue Alfonso Enríquez, que fue uno de los nombres más importantes castellanos. Era sobrino de Enrique II de Trastámara, que fue el hermano gemelo de su padre, Fadrique. Alfonso, recibe de su primo, como os ha comentado Gemma, recibe de su primo el rey Juan I la donación de la villa de Aguilar, y es ahí en ese momento cuando se asientan en Aguilar. Como podéis comprobar, en el genealógico hay un poco lío porque en los nombres de Fadrique y Alfonso se repiten a lo largo de la dinastía. Lo que les distingue es el título posterior de segundo, tercero o cuarto almirante de Castilla. Posteriormente, este Alfonso, por su valentía y lealtad a la corona, recibe el título de almirante de Castilla, cuyo símbolo es el ancla, que se puede ver ahí en la foto, y ya se incorpora a los escudos. Y esto ya aparece en San Andrés, lo cual indica que cuando construyeron la iglesia ellos ya eran almirantes. Al morir, como hemos dicho antes, heredó su cargo y posesiones su hijo, Fadrique Enríquez, el segundo almirante de Castilla, quien recibió el cometido de terminar el templo de San Andrés, como así hizo. En total, por lo tanto, fueron 4 generaciones de almirantes las que se sitúan en Aguilar. Fadrique Enríquez, el cuarto almirante de Castilla,
el bisnieto de doña Juana de Mendoza y primo carnal de Fernando el Católico, aún nació en Aguilar, desempeñando una gran importancia en la historia de España, como podéis ver en esta diapositiva. Fadrique Enríquez, que fue también señor de Medina de Rioseco, destaca porque llevó a la reina Juana la Loca, futura reina de España, a Flandes a casarse con Felipe el Hermoso, y porque participó también en la Guerra de las Comunidades. Aquí en la Guerra de las Comunidades adoptó una actitud controvertida. Por una parte, Fadrique reconocía la justicia de las reclamaciones de las comunidades, pero por otra parte veía que las peticiones de los comuneros hacían peligrar los privilegios de los grandes señores. ¿Y qué pasó? Pues que al final, como sabéis, ganó la fuerza de las armas y terminó todo con el ajusticiamiento de los líderes comuneros en la batalla de Villanar. Sí, la verdad es que leyendo los dos libros, yo les aconsejo que les lean, porque son una delicia, se leen muy bien, están muy bien escritos, son como cuentos, es decir, va leyendo, un día lees un cuento, otro día lees otro cuento, y estas narraciones están, la verdad, muy bien escritas. Y otro de los protagonistas son los molinos de viento. Y bueno, en Aguilar de Campos pues hay un molino de viento que le construyó Vale, y bueno, pues ¿nos puedes explicar esta tradición? ¿Es que había más molinos de viento por toda esta zona? ¿Cómo es esto? Pues sí. Teniendo en cuenta que la comarca era una zona cerealista, es lógico que hubiera molinos de viento, al no haber ríos que trajeran abundante agua. En el diccionario de Madoc dice que existían 3 molinos de viento en Aguilar y tiene catalogados 19 molinos en la comarca. Gracias al estudio de Carlos Carricajo Carbajo y Nicolás García Tapia, tengo mucha información sobre molinos y eso me animó a su reconstrucción. También hubo en Aguilar uno de los prioratos, el de San Juan de Taraduey, que dependía del monasterio de Carrión de los Condes, y uno de los monjes dicen que construyó un molino que funcionaba sin agua ni viento. Debía ser este hombre el hijo del mecánico de Carlos V, todo un inventor de aquella época. Se llamaba Fray Rodrigo Corcuera. Por cierto, que hemos descubierto la lápida en la que está enterrado el que fuera el último sacerdote de ese priorato, llamado Juan Caballero. Se encuentra en el atrio de la iglesia de San Andrés. La verdad que esto es interesantísimo. Yo lo que he visto, más en el segundo libro que en el primer libro, es que rescatáis la memoria de personajes olvidados completamente, y la lista, no de Aguilar, de todos los sitios, sería muy larga. Creo que el valor del libro perfectamente es este, y a mí me he detenido en uno de ellos, que es Manuel Cid Monroy, que nació en Aguilar, que está retratado en la Catedral de Burgos y que tuvo relación con Napoleón, ¿no es así, Marta? Sí, don Manuel Cid Monroy fue uno de los personajes históricos más importantes que ha dado Tierra de Campos, ya que nació en Aguilar en el año 1743. Perteneció a una familia noble, vinculado al privilegio de los Monroy. Destacó no solo por su cargo eclesiástico como vicario de las tierras zamoranas de Alba y Aliste, que en ese momento dependían de Santiago de Compostela, y posteriormente como arzobispo de Burgos durante nada más y nada menos que 20 años, sino también por su intervención en la Guerra de la Independencia durante la época que fue arzobispo. Burgos era un lugar de paso de los franceses, para conquistar Portugal, y Napoleón buscó el apoyo de la religión para reforzar su autoridad, y ahí estaba el arzobispo nuestro. Cid Monroy colaboró con las autoridades francesas, dando alojamiento, incluso dicen que agasajando a las tropas francesas en su mismo palacio arzobispal. También tuvo un papel relevante en la elaboración de la Constitución de Bayona y en la consagración de José Bonaparte como rey de España y de las Indias, aunque duró poco tiempo. Finalmente, desacreditado por los problemas políticos, regresa a su pueblo natal, donde muere a consecuencia de un accidente. Eso lo hemos podido certificar en los archivos del arzobispado. Sus restos reposan junto a los de su familia en el altar mayor de la iglesia de San Andrés, donde aparece el escudo heráldico, así como el blasón policromado colocado encima de la puerta de una de las capillas. Pues, Espera, a ver un momento que lo vean. Esa es la tumba, la losa donde que está justo en el altar mayor del presbiterio, el altar mayor, y esta es el blasón policromado que existe en una de las capillas.
El altar mayor también fue dotado por el arzobispo de Burgos. Y este arzobispo también aparece en la capilla de Santa Catalina, que es una de las más antiguas de la catedral de Burgos. Está junto con todos los retratos de los obispos, hay 134, y el arzobispo Cid Monroy ocupa el puesto 27. Bueno, la verdad es que todo esto lo que tiene que promover es que quien haya estado en Aguilar, que vaya a Aguilar y vea estas cosas, el escudo y estas cosas las vea en directo. Los libros lo que nos hacen, como decía al principio, es abrirnos nuevos horizontes y nuevas posibilidades, ¿no? Además, Gemma, habéis sacado también a la luz algún que otro político, ¿no? Un diputado en las Cortes de Cádiz, ¿no? Sí, así es. Hemos localizado varios personajes que se dedicaron a la política y podemos mencionar a José Ramírez Cid, que era precisamente sobrino de Manuel Cid Monroy. Fue un hombre muy interesante, se educó en leyes, obtuvo el título de abogado de los Reales Consejos y de la Chancillería en 1814 y lo más curioso es que abrió despacho como abogado en Aguilar de Campos. Estuvo abierto ese despacho durante 4 años. No sabíamos que en Aguilar, un pueblo tan pequeñito, hubiera habido despacho de abogados. Después se fue a Burgos con su tío. Fue un hombre brillante, destacó en la carrera académica en la Universidad de Valladolid, ejerció también como magistrado, pero es curioso porque tuvo un papel muy destacado en juicios contra los colaboracionistas de los franceses. Es decir, a diferencia de su tío, que era un poco afrancesado, lo que nos hemos dado cuenta estudiando al sobrino es que el sobrino no. Y de hecho fue elegido diputado por la provincia y luego diputado en las Cortes de Cádiz, en el trienio liberal 1820 y 1823. Es una pena, pero no hemos logrado localizar ningún retrato suyo. Fue un hombre un poco enfermizo, volvió a Aguilar, buscando un poco de paz. Hay mucha documentación suya en un expediente en el archivo. De lo que sí hemos encontrado un retrato es de su hijo, Manuel Ramírez Barrera, que también nació en Aguilar de Campos en 1812, fue caballero de la Orden de Calatrava y su retrato, no se lo van a creer, pero cuelga en un formato en miniatura precioso en el Museo del Romanticismo de Madrid. Fue un cuadro pintado por el pintor Cecilio Corro y fue vendido por su bisnieto, don Luis Álvarez de Toledo, por 15.000 pesetas en 1962. Y la verdad es que estamos deseando, después de la pandemia, de poder ir a Madrid y ver ahora de nuevo el Museo del Romanticismo con otros ojos. Si van, pues no se olviden de muy pequeñitos un formato miniatura de este político. Y si nos permites, Miguel, como la política ha estado siempre muy ligada a los hombres de leyes, pues claro, han sido muchos abogados que han ejercido como tales, han ejercido como abogados, pero otros como magistrados. Y hay un nombre muy importante, nos ha parecido muy curioso en la historia, no sabíamos que fuera de Aguilar, Cristóbal Villarroel, sí que lo es, y tuvo un papel muy importante en la vida de Cervantes, y es que le metió en la cárcel. Se han visitado la casa museo, esta fue la casa en la que vivió Cervantes, vivió de alquiler durante 2 años. Él se trasladó de Madrid a Valladolid cuando se trasladó la corte a Valladolid. Y de hecho aquí escribió la parte final, escribió el prólogo y se publicó. Bueno, pues un día, estando en casa, por la noche, oyó los gritos de ¡socorro, socorro! Y salieron todas las personas que vivían en la casa al auxilio de un señor que había sido apuñalado. Ese señor era Gaspar de Azpeleta, era un caballero de la Orden de Santiago que había sido apuñalado por un desconocido. Las personas que estaban en la casa, incluido Cervantes y su familia, acudieron a socorrerle. Llamaron al juez de la sala de alcaldes de Casa y Corte, porque la corte cuando viajaba con un órgano judicial que se llamaba así. Y entre esos jueces había un juez de Aguilar, que era Cristóbal Villarroel, digamos que le asignaron como juez de instrucción el caso. Entrevistó a todos los de la casa, y metió en la cárcel de corte a todos. Interrogó. Bueno, el apuñalado murió a los pocos días, al poco tiempo. Cristóbal de Villarroel puso en libertad a todos los de la casa, incluido a Cervantes, pero claro, el propio Cervantes, su familia, la casa quedó pues, con una deshonra y con una sospecha de que algo había pasado y de si alguno de ellos había tenido algo que ver con ese acto. Lo cierto es que Cristóbal de Villarroel, hay que decirlo todo, fue un juez que sabemos que
fue prevaricador porque se guardó algunas pruebas que encontró en las ropas de Gaspar de Ezpeleta y que probablemente inculpaban al verdadero asesino, que era un marido despechado, que tenía, Gaspar de Ezpeleta tenía relaciones con una señora casada y era un escribano real probablemente, y claro, pues una persona de muy buena posición que fue ocultada por el juez Cristóbal Villarroel, y su nombre aparece en la Casa Museo. Bueno, la verdad es que ustedes tienen a quien encarceló a Cervantes, nosotros en Resuelto tenemos a quien encarceló a Fray de León. Fray Bartolomé de Medina, ¿no? Porque bueno, son cosas que pasan. La verdad es que leyendo los libros, bueno, es la labor de, saben ustedes que la labor de un investigador, un historiador es casi una labor detectivesca, ¿no? Y aparecen cosas tan curiosas, ¿verdad, Marta? Que a mí me gustaría que explicara lo de la reliquia de San Benito, que se creía que estaba perdida y que vosotros la habéis redescubierto, ¿no? A través de un personaje también de Aguilar. Bueno, puede montar una agencia de detectives, pero también. Sí, la verdad es que ha sido un descubrimiento asombroso. Parece muy probable que Gaspar Lucas de Villarroel y Robles, de apellidos hijos largos importantes en la comarca y nacido en Aguilar de Campos, cuando reanudó la vida monástica y la regla benedictina en el monasterio de Samos, que estaba abandonado tras la desamortización de Mendizábal, llevara al monasterio de Samos la reliquia del santo que estaba en San Benito, la iglesia de San Benito. Se trata de un hueso de fémur del santo que 3 siglos antes, 300 años antes, había sido recibido en Valladolid con grandes honores. Hoy en día ese hueso de fémur nos lo hemos encontrado presidiendo el altar de la sacristía dentro de una urna en el monasterio de Samos. Es un descubrimiento que hemos hecho saber al Global Isoletum, que recoge información histórica de Valladolid y que ya han publicado. Recientemente, un grupo grande de Aguilar, de personas de Aguilar, hemos realizado una excursión a Samos en conmemoración a este personaje. Me parece una cosa, pero muy interesante. Bueno, otra parte importante del libro de personajes también hay en el primero, las historias, pero sobre todo son todos los terracampinos y entre ellos, evidentemente, los vecinos de Aguilar que marcharon a América, ¿no? Bien con armas, bien como religiosos, o bien a buscar la vida. ¿No es así, Gemma? Sí, el profesor Eufemio Lorenzo tiene publicado que 4.000 vallisoletanos salieron de aquí a América y a Filipinas entre los siglos XVI y XVII. Y hay registrados 53 de Aguilar, 53 personas, eso sin contar con todos aquellos que no quedaron registros porque viajaban como soldados o por cualquier otro motivo. Y bueno, hemos destacado en el libro, en primer lugar, a los dos que aparecen en pantalla, Pedro Magarzo y Gaspar Ramírez. Pedro Magarzo luchó junto a Hernán Cortés en la conquista de la famosa ciudad de Tenochtitlán, que es ahora Ciudad de México, que debió ser una batalla muy importante. Entonces, pues era capital del Imperio Azteca y Pedro Magarzo regresó. El rey, el emperador Carlos I, reconoció a todos los hombres de Hernán Cortés un escudo de armas. Y ese escudo de armas pues, luce en el ayuntamiento de Aguilar. El hecho de que Pedro Magarzo regresara a su tierra natal pues es un dato interesante porque la mayoría nunca regresaron porque murieron o rehicieron allí sus vidas. Y Gaspar Ramírez, que no tiene ningún reconocimiento en el pueblo, pues es un sujeto muy interesante, fue un hombre muy valiente y se hizo famoso porque luchó en la famosa batalla de los piratas chinos. Los piratas chinos estaban liderados por un legendario guerrero llamado Li Manjón. Bueno, esta es una recreación de la que figuran muchos libros de historia, hemos elegido esta, a saber cómo sería el pirata chino Li Manjón, a saber. Pero bueno, Gaspar Ramírez fue una persona valiente, luchó junto a Goiti, Legazpi, en las batallas de Filipinas. Está enterrado en Manila, nunca regresó. Y dentro de las personas que viajaron a América, había personas que iban a buscarse la vida, porque aquí no tenían nada,
y se hacían a la mar. Y hubo un hombre que se llamaba Blas Hernández que con 14 años se fue con sus padres y llegaron a Lima, que se llamaba entonces Ciudad de los Reyes. Y allí llegó, probablemente compró el cargo, porque el cargo se podía comprar, a ser escribano público y del Cabildo de Lima, es decir, lo que aquí sería secretario de ayuntamiento. Por sus manos pasaron durante 25 años muchísima documentación. Hemos encontrado muchísimos datos de Blas Hernández porque los archivos de Perú están digitalizados, igual que el Archivo General de Indias. Si tienen algún antepasado que viajó a Perú, consulten, entren en el archivo de Perú, porque lo tienen todo perfectamente organizado y digitalizado y se encuentra mucha información. Este hombre mandaba cartas y carteaba con el alcalde desde Lima y tenía muchísimo cariño en su tierra natal. Dejó muchísimo dinero, fue un hombre realmente muy acaudalado y dejó muchas obras pías, tanto aquí como en Lima. Entre ellas un pósito. No podemos saber si este es el pósito dotado por Blas Hernández. Es el único pósito que queda en Aguilar, en un estado un poco ruinoso, peor incluso de lo que está en la foto, y cada año se va deteriorando. El catastro de la Ensenada no nos ha permitido dar con la ubicación exacta de que aparece el pósito de Blas Hernández, pero no de que este fuera su pósito. Bueno, alguna dotación para huérfanas, etc. Y esa era su firma, que le estampaban todos los documentos ante mí Blas Hernández. Las obras pías eran muy frecuentes, porque claro, se iban a América y pues les entraba la añoranza, sus seres queridos, su tierra natal, y dejaban pues capellanías, pósitos, dotaciones para huérfanas. Los pósitos eran almacenes de grano para momentos de carestía y dificultad. Pues han cumplido su labor durante muchos años. Marta, la verdad es que bueno, estamos viendo Aguilar, tierra de almirante, tierra de político, tierra de descubridor y también, como toda la tierra de campos, tierra de grandes religiosos. Bueno, ahora me viene a la memoria y tengo que citarle a don Carlos Amigo, Vallejo, cardenal de Sevilla, Luisecano, es uno de ellos, pero bueno, vosotros nombráis al beato Apolinar Franco, incluso a un protestante muy importante que azuró del protestantismo, don Ramón Bon, ¿no? Sí, efectivamente, muchos personajes de Aguilar dedicaron su vida a Dios. Sorprende encontrar una concentración tan grande de religiosos en Aguilar y tan relevantes, la verdad. Uno de los más importantes fue sin duda Apolinar Franco Mori, franciscano de Aguilar, que dio su vida en las misiones de Japón, predicando la fe cristiana y socorriendo a los necesitados, en leproserías, en orfanatos y en hospitales, hasta que las colisiones e intereses políticos hizo que los dirigentes japoneses iniciaran una encarnizada persecución contra los cristianos. Y a Apolinar lo que le pasó es que fue arrestado y encarcelado durante 5 años, pasando pues, muchísimas penalidades, pero a la vez muy reconfortado, dando consuelo y evangelizando a los demás presos. Llegó a convertir la cárcel en un convento, hasta que el 12 de septiembre de 1622, justo este año hace los 400 años del martirio del Beato, el Beato fue quemado vivo en Omura, dicen que a fuego lento, en todos los escritos. En este grabado que podéis ver aquí, el Beato aparecen 56 mártires de Japón y Apolinar se encuentra en el quinto lugar de la fila segunda de arriba. Fue, la verdad, uno de los grandes exterminios de la historia universal y en el año 1867 fue beatificado por el Papa Pío IX junto a otros 204 mártires. En Aguilar a este personaje la verdad es que se le recuerda mucho. Tiene una calle con su nombre, una estatua en la iglesia de Santa María, y en muchas casas de Aguilar se mantiene la primera biografía del Beato escrita en 1910 por un fraile destinado a Filipinas, llamado Fray Lorenzo Pérez, que sin duda consultó muchos archivos históricos de Japón. Además, tenemos en estudio ahora mismo un atril nanban de origen japonés que estaba en la iglesia de Santa María y que pudo ser traído por los franciscanos que acompañaron al Beato en su tarea evangelizadora. También, como ha dicho Miguel, que ha leído el libro, recogemos a un protestante, Ramón Bon. Es un protestante ilustrado y uno de los fundadores de la iglesia batista.
en España, pero que abjuró públicamente del protestantismo que había profesado y regresó a Aguilar de Campos con una gran devoción a la Virgen de las Fuentes. En el libro se recoge una poesía que dedica a la Santísima Virgen, fechada en el año 1879. ¿La podéis leer? La verdad, Gemma, que todos estos datos que vais descubriéndonos en el libro poco a poco nos vamos viendo una cantidad de personajes totalmente olvidados, pero luego además, Gemma, de una trascendencia universal, ¿no? Como este hombre, Rodrigo Ganduru, al que se le conoce como el Marco Polo del siglo XVI. Es tremendo. Sí, probablemente es uno de los descubrimientos que más nos ha emocionado, porque fue un hombre de una gran fe, pero también de una enorme cultura, con unos conocimientos que hoy en día pues, nos sorprenden incluso a día de hoy, ¿no? Era un hombre con una capacidad, un dominio de las lenguas tribales. Su padre era Antonio Aganduru, de Orio, de una familia de balleneros, una familia propietaria de grandes galeones que usaban los reyes de Castilla. Esos galeones, por ejemplo, los barcos de su abuelo y de su bisabuelo, son los que usó el rey Felipe para viajar a Inglaterra a casarse con María Tudor. Y su abuelo y su tío trajeron a Carlos I a su regreso a España. Así que la familia Ganduru era una familia muy importante de Orio y venían a Castilla. Venían a Castilla, donde estaba la corte, y a Valladolid, donde estaba la corte. La madre era una señora de Aguilar de Campos de muy buena familia, llamada Catalina Moritz. Por cierto que son primos carnales, Apolinar Franco y Rodrigo Aganduru Moritz. Apolinar Franco Moritz, por parte de madre, sus madres eran hermanas. Y de hecho Apolinar Franco, que quedó huérfano muy pequeño, se crió con Rodrigo y con sus padres, y los padres de Rodrigo Aganduru. Entre los agustinos, este era agustino, Apolinar era franciscano, entró en la orden de los agustinos descalzos y se le considera a día de hoy uno de los miembros más ilustres. Datos interesantes de él es que entró en contacto estrecho con el Papa Urbano VIII, conoció a la monja Alférez. La monja Alférez era de San Sebastián, Catalina de Erausó, y por lo tanto eran paisanos, así que si se encontraron en Roma es normal que coincidieran, y de hecho parece que Rodrigo Aganduru le presentó al Papa a Catalina de Erausó, la monja Alférez. Parece que dejó el hábito cuando se escapó del convento de San Sebastián y se vistió de hombre en esa ermita que está junto al caserío de los Aganduru, la ermita de San Martín. Pero Rodrigo fue un hombre que viajó muchísimo, fue un gran viajero. Viajó a Filipinas 2 veces. Atravesó Persia la segunda vez en una caravana de camellos, con más de 1000 camellos, llegó a Roma. Entonces, claro, el Papa estaba totalmente embelesado por este fraile, por este religioso. Y es normal que, bueno, además convirtió a todas las tribus de Persia, porque era capaz de cambiar de lengua. Era un dominio de la comunicación y un dominio lingüístico espectacular. Y realmente fue un hombre único. Estamos en contacto con el consejero general de los agustinos, que es de Mucientes, Pablo Paneras, y que están pensando en publicar de nuevo todas sus obras. No puedo dejar de saludar a las descendientes de Fray Rodrigo Aganduru, y nos han cedido la foto de su caserío. Muchas gracias, Rosa y Marije Lerchundi, por estar aquí. Es que ricasco, bioches. Bueno, pues Valeriano, la verdad es que junto a todos estos nombres grandilocuentes que siempre hay en la historia de todas las localidades, pero luego está el nombre más común, el que poco a poco hizo la historia, o mejor dicho, la intrahistoria que decía Miguel de Unamuno, y sé que os han emocionado pues, encontrar personajes como el bueno del sacerdote Eduardo Blanco, que funda una cooperativa incluso
pretendía o quería que las mujeres estudiaran y que llevaran una vida propia. No sé si... Sí, sí, pues de verdad. Es que es un personaje entrañable para mí, porque fue mi tío. Aunque no llegué a conocerle porque murió muy joven a los 35 años, justo un año antes de que yo naciera. Siempre oí hablar bien de él. Se formó en el seminario de Valderas y completó sus estudios en Roma. Aún se conservan libros litúrgicos en su nombre en la iglesia de Santa María de Aguilar y el cáliz y la patena en la que fue ordenado sacerdote. Fue una persona con carisma, promotor del decoro en los cultos religiosos, gran predicador y próximo a los problemas de la gente, lo cual le valió algún que otro disgusto y por otro lado mucho cariño de otras personas, como suele pasar. Se dice que realizó una gran labor pastoral en los jóvenes y que ayudaba a la gente económicamente para que pudieran estudiar en Valladolid. En definitiva, a pesar de su corta vida, formó una cooperativa vinícola llamada Santa Teresa, que ya no existe, y dejó un buen recuerdo, tal y como hemos podido comprobar en varias entrevistas que hemos hecho en Melgar de Arriba, a personas que le conocieron, como a Demi, que fue su sacristán, a la madre de Carmela, una mujer de su tiempo, que bien la conoció. De hecho, hoy en día, en Aguilar, su tumba aparece en flores el Día de los Santos. Al día de hoy le siguen poniendo flores. Es verdad, Está enterrado en Melgar. Eso es importante, porque eso es Y murió hace 58 años. que dejó huella. Dejó huella y le sigue poniendo. Y Valeriano y Marta, claro, estamos hablando de todos estos dos libros que llevan a cabo una gran investigación, pero al lado de la investigación también ha habido hallazgos arqueológicos, es decir, que en vuestros paseos por Aguilar del Campo pues se han encontrado con la losa de Francisco Alonso de Villagrán. Es tremendo esto. Bueno, nosotros lo recogimos en el periódico en su momento porque parecía algo extraordinario, ¿no? El descubrimiento de la losa fue un hallazgo casual e inesperado. Paseando por el campo, Marta y yo, pues vimos una piedra. Nuestra sorpresa fue que al explorarla llevaba letras y que esa piedra tenía otra pieza complementaria que recogía la siguiente inscripción. Esta capilla fundó y dotó el doctor Francisco Alonso de Villagrán, colegial que fue del Colegio de Santa Cruz, rector y catedrático y chanciller de la Universidad de Valladolid, provisor de la misma ciudad y consultor de la Inquisición y visitador de la Audiencia de Santo Domingo y oidor de la de México, de donde vino del Consejo Real de las Indias. Bueno, pues investigamos, vimos que en el libro de José María Cuadrado, Recuerdos y Bellezas de España, se decía que en la iglesia de San Pedro de Aguilar de Campos, un retablo dedicado a la Magdalena, con esa inscripción, dotado por la familia de Villagrán. A partir de ahí investigamos más y resultó que iba a ser un personaje del libro y nos motivó una exposición en Aguilar que realizamos en el verano del 2020. Sí, la verdad es que Villagrán ha sido un personaje apasionante, jurista, rector, conquistador y galán, que dejó huella tanto en España como en América a finales del siglo XVI. Fue uno de los que se fue también en América, uno de esos 53. América en aquellos momentos necesitaba orden, justicia y gobierno. Llegaba muchísima gente de aquí, de España. Y esto hizo que necesitaran personas cualificadas y bien formadas como era Villagrán. Concretamente, Villagrán se había formado en el Colegio Mayor de Santa Cruz, en Valladolid. Y allí, en América, ejerció su trabajo pues, como rector, como juez, como oidor, en México, y después en España, cuando regresó, como consejero del Consejo de Indias. Este perfil de personas, pues lo que pretendían era evitar los abusos que en estas tierras se cometían y regular el poder de los conquistadores que al Nuevo Mundo iban llegando. Además, Villagrán, al final de su vida, pues también se acordó de Aguilar y lo que hizo fue pues, dotar esa capilla, la capilla de San Pedro de Aguilar, y dejó de patronos a su hermana Antonia y a su sobrino Cristóbal, lo cual quiere decir que se hizo después de su muerte. No deja de ser, como os ha dicho Miguel, pues un hallazgo excepcional que 4 siglos después hayamos podido descubrir hasta el personaje y hayamos podido relacionar estos hechos. La verdad es que, Gemma, al final del libro hay unos anexos, a mí me ha parecido muy interesante, sobre las genealogías de los diferentes personajes. La verdad es que hay últimamente, bueno, el otro día en Palazuelo de Rijas se inauguraba un árbol genealógico con más de 7.000 nombres, y hay en otros pueblos en los que se desanterra de campos, que hay la idea de que en las casas
pues se ponga un poco la genealogía de cada casa, de la gente que vivió, de sus propietarios, con un cartel, que eso podría estar bien también en Aguilar. Sí, ojalá. En Sant Gervás lo hemos visto. En Sant Gervás también me parece que también lo tiene. Sí. Y sería una iniciativa pues estupenda. Aquí lo que hemos hecho es enlazar las familias de los hijos largos sobre todo, y cómo van llegando casi hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esos estudios genealógicos. Sabemos que hay iniciativas individuales en el pueblo que están haciendo su propio árbol, así que pues ojalá, porque son las personas las que hacen historia. Sí, desde luego que son las personas, lo que hablábamos antes, las que construyen esa intrahistoria, el día a día, ¿no? Y otro aspecto fundamental en los dos libros es el patrimonio, el arte. Es decir, Aguilar y los pueblos de Tierra de Campos no se puede entender con el patrimonio, pero también con el patrimonio, claro, que ya no existe. ¿Qué ha pasado con todo ese patrimonio? ¿Dónde está ese patrimonio que ya no existe y del que habláis? Sí, nosotros hemos dedicado un apartado del libro a la cultura y el arte. A mí la verdad es que es un capítulo que me encanta. Se lo he dicho a ellos, digo, a mí ese atármele para mí. En el siglo XVI, pues la verdad es que fue el siglo de oro para Aguilar y a nivel nacional. La prosperidad económica que traía todo el descubrimiento de América y la apertura de rutas comerciales, donde llegaba bastante dinero, llegaba sobre todo plata y oro, pues contribuyó a una actividad muy fructífera en toda Tierra de Campos y en España en general. Aquí en Tierra de Campos se formaron pues, muchos talleres artesanos, sobre todo de escultura, de imaginería, de platería y de bordados, enfocados sobre todo a la parte religiosa. De hecho, acababa de salir el Concilio de Trento también, y eso pedía pues, un cierto decoro en los actos litúrgicos. De hecho, también en Aguilar, como dijo Gemma, se relaciona una numerosa aljama de judíos que probablemente desarrollarían este tipo de talleres. Concretamente, en Aguilar se recogen más de 20 talleres importantes que incluían, aparte de esculturas, platería y bordados, incluía sastres, tejedores, zapateros, sombrereros. Era una época muy buena. Gracias a Jesús Cuesta Salado y a Ramón Pérez de Castro, tenemos noticias de que en Aguilar funcionó un taller muy importante de escultura, en el que trabajaba un personaje muy relevante en nuestro libro, el maestro Benito Elías, ¿verdad, Gemma? Que trabajaba asociado con otras personas como Jacques Bernal o Arnau Payau, que probablemente eran de origen francés. Al taller de Benito Elías, Jesús Cuesta Salado, gran estudiador del arte sacro terracampino, atribuye estas esculturas que podemos ver en la iglesia de Santa María, que son Santa Lucía, que os sonarán a los que sois de Aguilar, Santa Lucía, San Sebastián y San Agustín. Pero también tuvimos bordadores. Una gran lista recoge Cuesta Salado, destacando el taller de los Cifuentes, que confeccionaron preciosas vestiduras litúrgicas, casullas, dalmáticas, estolas. Y plateros. Una gran saga de plateros se asentó en Aguilar, concretamente los Magarzo, el hijo, el padre y el abuelo. Muchos trabajos están documentados que son de ellos porque llevan la firma que ellos realizaban con su punzón. Cálices, custodias, cruces, etc. Bueno, vale. Perdona, sí. Es que quedaba personajes más actuales que... Algunos personajes más actuales contra la platería y a la imaginería y escultura que ha mencionado Marta, nos gustaría destacar tres personas más cercanas a nuestro tiempo. Por un lado, Vicente Lugarde, que tiene calle en Aguilar de Campos, fue maestro y publicó un libro sobre técnicas de enseñanza, sobre cómo enseñar. Y ese libro estuvo incluido durante muchos años entre el listado de los que opositaban a maestros. Tenían que estudiar ese libro de cómo enseñar en las escuelas. Fue además poeta y un hombre muy importante. Se murió muy joven, con 38 años. Entonces, bueno, años después, décadas después, Aguilar le dedicó una cara. Hemos conseguido hace poco una foto, esta foto no está en el libro, alguien del pueblo nos la ha facilitado y está fechada aproximadamente en 1870. Él murió en 1888. Otro es Manuel Mañoco Villalobos, que fue archivero y transcriptor de muchos documentos
documentos como este que está en pantalla, los documentos de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor de Valladolid, y que fue una persona digna de reseñar. Y por último, alguien muy importante que estaba muy ligado también a Medina de Rioseco, como fue Jesús Gallego Marquina. Jesús Gallego Marquina era pintor zamorano. Cuando muere su mujer, empieza a venir con mucha asiduidad a Tierra de Campos porque parece que el clima le venía bien. Nos decías, Miguel, que tú le llegaste a conocer. Sí, yo le conocí pintando las calles de Rioseco, niño, Sí. La familia de Vale también, Y porque se esperaba en su se casa. hospedaba en la casa, cuando iba a Milán, se hospedaba en la Pero casa en Rioseco de... creó una escuela muy importante de pintores que ha llegado hasta nuestros días. Sí. Y bueno, y aquí entre los presentes pues tiene unos cuadros colgados en su casa porque retrató a las hermanas de Bali y tienen la suerte de tener su retrato en casa. Tenía un estudio en Zamora donde le visitaban personas como Unamuno, Ortega y Gasset, por ejemplo, Fernando de los Ríos. Era un hombre de convicciones republicanas. Formó parte de las misiones pedagógicas. Por sus propias convicciones también pues acabó durante un tiempo encarcelado y al final pues murió en Barcelona. Esa relación con Unamuno puede que tenga esa conexión, también es interesante destacarlo, comentamos en el primero de los libros, porque aunque no tenemos foto de que Unamuno estuviera en Aguilar, ahí esa es una foto de Unamuno en Medina de Rioseco, una foto preciosa, pero Jesús Torbado, su obra Tierra mal bautizada, ese libro de viajes tan bonito, sí que se hace eco de la visita de Unamuno a Aguilar de Campos y de ese sentimiento que tenía de entre estas piedras, pues hubo aquí algo que ya no existe. Entonces, bueno, la memoria gráfica de Jesús Gallego Marquina es muy bonita. Me tengo que decir que es importante ese libro de Tierra mal bautizada, pero es una imagen muy decadente de Tierra de Campo. Yo les aconsejo que lean ustedes infinitamente Tierra de Campo, es infinitamente más positiva. Sí, efectivamente. Plateros, bordadores, escultores, teóricos del magisterio, pintores, pero vale, también comerciantes y muy buenos comerciantes y artesanos de la gastronomía como los cuberos, los chocolateros. Doña Lisa, ¿no? Son también protagonistas de vuestro libro, de esos protagonistas que de la vida normal, de la vida diaria, ¿no? Sí. Pues sí, hay mucha tradición de repostería. No podemos dejar de reflejar que Florentino Cubero nació en Aguilar, donde se trasladó su familia procedente de Villafrechós. El abuelo había ganado un diploma en la Exposición Universal de Barcelona en 1888 por las almendras garrapiñadas. Por razones de tiempo no podemos entrar en otros personajes, que son muy interesantes también, como los maestros chocolateros procedentes de Marván, cuyas casas aún siguen habitadas. Ahí tenemos una descendiente también, de Pedro Rosana. Como doña Felisa, boticaria y productora de vino, y como Jesús Matallana, que gestionó más de 4 cines en Valladolid. Bueno, la verdad es que cuando se inicia un proceso de investigación, el proceso siempre está abierto, nunca es un proceso cerrado. Por lo tanto, yo me imagino que el proceso de investigación, como cualquier historiador, os abre muchos caminos que tenéis ahí pendientes y seguro que tendréis algún hilo ya para tirar, ¿no es así, Gemma? Es decir, de algún hilo que tenéis que tirar, de algún personaje que tenéis ya en mente, ¿no? Bueno, bien lo sabes que nos has ayudado a intentar encontrar a Elena Rodríguez, que en algunas fuentes aparece como primera abadesa del convento Santa Clara de Medina de Rioseco. Hemos mirado los archivos conventuales, ¿verdad?, de la fundación del convento y no hemos encontrado nada. Bueno, pues ahí está una de esas incógnitas que ha quedado. Y otra, como no, es el retablo de la iglesia de Santa María, un retablo que estaba datado en 1522, así lo recoge Ramón Pérez de Castro, que transcribe la carta que el párroco envió en su día al obispo, cuando ese retablo pues, es vendido por Luciano del Amo, que era el párroco de aquel momento, en el año 1912. La iglesia se estaba cayendo y para poder repararla pues, había que conseguir los medios necesarios para ello. Ya nos gustaría encontrar el paradero del retablo
Hemos estado en contacto con varios profesores de la Universidad de Valladolid que están haciendo ese magnífico trabajo de seguir la pista. Es que realmente es seguir una labor de investigación prácticamente detectivesca, y quizás en Estados Unidos, como se han encontrado muchos de los grandes tesoros de Castilla, vendidos en los años 20 a los magnates Hearst y Huntington y otros muchos, ¿no? No sé, muchos de los que están aquí se pegarían el mismo susto que me pegué yo en Nueva York. Si han visitado el Metropolitan, cuando ve uno la reja del coro de la Catedral de Valladolid, ¿no? Cortada, además, cortada. Es un susto. Entonces, bueno, pues ojalá algún día lo encontremos. Y otro de los hilos que tenemos que seguir es el de Juan Martín. Juan Martín aparece en la primera vuelta al mundo, en la expedición Magallanes-Elcano, de la que ahora se celebra el 5º centenario. Una publicación del CSIC bastante antigua sitúa a Juan Martín como procedente de Aguilar de Campos entre los que se quedaron en Cabo Verde, pero que luego al final pues, llegaron a España. O sea, llegaron un poquito después que Elcano, algunos unos días, otros unos meses. Pero vamos, que completaron la primera vuelta al mundo. Sería algo importante darlo a conocer. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay otro pueblo cuya grafía es muy similar a la nuestra, que se llama Aguilar de Campo, que considera que las fuentes, aparece en el libro de pasajes, que considera que campo es campo y que no es campos. Hombre, él viajaba como criado de Mendoza y estaba muy ligado a los Mendoza a la corte y vamos a seguir investigando, estamos en contacto con la Fundación Elcano y demás, y creemos que es un hilo que hay que seguir. Para nosotros es algo muy controvertido y es algo que hay que seguir trabajando. Y luego, Gemma, otro personaje que no es real, pero que también se permite pasear por vuestro libro, es el famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zote, ¿no? Del Padre Isla. ¿Qué hacía ese hombre en Aguilar? Bueno, pues es que Francisco Rodríguez Salazar fue su testaferro. El Padre Isla, padre jesuita, escribió el Fray Gerundio de Campazas en Villagarcía. Y en Villagarcía había una imprenta fabulosa donde se habían impreso los grandes clásicos. Pero el Padre Isla no consiguió permiso para imprimir en la imprenta de Villagarcía, tampoco en Madrid, y al final un sacerdote amigo suyo, procedente de Aguilar de Campos, nacido en Aguilar de Campos, que es Francisco Lobón de Salazar, que era sacerdote de Villagarcía, su padre era el alcalde de Villagarcía, pues se ofrece, en un acto de generosidad enorme, a aparecer con su nombre en la portada, porque no podía aparecer el jesuita Isla. Poco tiempo después fueron al destierro, sabéis que se cerró la Villagarcía, como todas las casas de los jesuitas, con la pragmática de Carlos III. Padre Isla muere en Bolonia, pero escribe muchas cartas porque Francisco Lobón de Salazar fue sancionado por la Inquisición. Este fue un bestseller de la época. Se vendieron 800 libros en 24 horas. Ya les gustaría a muchos novelistas de hoy en día vender lo que vendió el Padre Isla. Y bueno, se convirtió en un libro maldito, pero por otro lado muy leído en media Europa también, pues gracias, por desgracia, al destierro de los jesuitas por media Europa, especialmente en Italia. Quedó la indigencia. Es verdad que llevaba el archivo de la familia Quijada de Villagarcía, pero bueno, vivían malamente. Y eso lo cuenta el Padre Isla porque intenta conseguir trabajo a su hermano y demás. Y vuelve a Aguilar y muere en Aguilar. Consta en el libro de defunciones. Pues muchas gracias, Gemma. Y última pregunta. Y es última pregunta a los tres. Entre tanto personaje, hecho histórico, seguro que a cada uno de vosotros os ha tocado el corazón algún personaje con el que os habéis encariñado de una manera especial, ¿no? ¿Es así, vale? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo, Marta? ¿Cuál es el tuyo, usted? Bueno, ya como estoy. Sí, vale. Bueno, pues yo destacaría dos personajes. Uno de ellos es Vicente Moreno. Murió en Aguilar. No hemos logrado saber dónde nació, pero murió siendo alcalde de una muerte repentina. Y lo
su vida fue muy acerosa. Él era un hombre que creó una sociedad agraria. Situémonos en los años 20 de Tierra de Campos, con motines, huelgas agrarias, la carestía del pan. Los jornaleros lucharon por unas condiciones de trabajo dignas. Y pues este hombre lideró ese movimiento social. Eso le granjeó pues muchísimos problemas a Vicente Morero. Y cuando murió, pues su muerte fue todavía más azarosa que su vida, porque al morir le enterraron en el cementerio civil, que hemos logrado a través de una fotografía del Fondo Geográfico Nacional. No sé si se ve bien, aquí está en este corralito, lo llamaban el corralillo, aquí, a través de esta es una fotografía de los años 50 de los vuelos americanos, ¿no? ¿Vale? De los llamados vuelos americanos. O sea, en muchos pueblos y en muchas ciudades se construyeron cementerios civiles. Y entonces él quiso enterrarse allí. No era una persona religiosa y por lo tanto se le enterró allí. Bueno, cuando llegó la República se tiraron las tapias y le desenterraron y le enterraron en el lugar principal del cementerio de Aguilar, que tiene una capilla interior. Y allí estuvo un tiempo, pero después de la guerra, como ganaron los nacionales, le volvieron a llevar a esta es una historia. Vaya trajín. Poca gente le ha desenterrado dos veces. Y lo interesante es que la historia se la cuenta un cura también nacido en Aguilar, don Paciano Martínez, se la cuenta a José Jiménez Lozano, premio Cervantes, y la recoge en el libro Los cementerios civiles, de Euroxia, en España, y no tenemos foto de Vicente Morero, su firma como alcalde, claro, pero su foto no. ¿Y la foto de este señor quién es? Pues este es Federico Landrove. Federico Landrove fue abogado, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid, que defendía a las sociedades obreras y visitó a Aguilar en numerosas ocasiones. Acabó condenado y ejecutado al principio de la Guerra Civil en el 36. Su padre fue alcalde de Valladolid, también llamado Federico Landrove. Y otro personaje que brevemente no puedo resistirme cuando hemos pensado a quién elegir. Bueno, Belarmino Tomás, cuya conexión con Aguilar es una conexión sutil, hijo de madre soltera, sabemos, tenemos su inscripción en el libro de nacimientos en Asturias, político asturiano, seguro que han oído hablar muchas veces de él, un hombre hecho a sí mismo, empieza a trabajar en la mina con apenas 10 años, forma un sindicato minero, fue un dirigente socialista muy importante, promovió la huelga del 34 en Asturias, creó un gobierno paralelo, llamaban el Gobernín, siendo presidente del Consejo Soberano de Asturias y León durante la guerra, y formó una especie casi de república independiente, emitió billetes, monedas, lo llamaban los belarminos. Se exilió en México, donde murió. Curiosamente, también hay un dato interesante, este hombre vino a Aguilar a dar algunos mítines, y uno de los mítines debió ser tan famoso que alguno de los hijos que nació en ese año le llamaron Belarmino. Y todavía, ahora tiene 80 y pico años, creo, todavía vive y le pusieron el nombre por Belarmino Tomás. Sus restos se trasladaron de México a España porque su yerno fue el primer presidente del Principado de Asturias. Se casó con su hija pura y fue el primer presidente del Principado. Así que bueno, pues hemos visitado la tumba y bueno, pues es un personaje un poco carismático y muy interesante. Pues yo hablaría de Intercatia, porque me resulta fascinante pues, saber lo que ocurrió hace cientos de años. En tierras de campo siempre ha habido asentamientos poblacionales dedicados sobre todo a la ganadería y a la agricultura. Aguilar, la verdad es que es un auténtico yacimiento arqueológico, lo podemos asegurar Val y yo, que lo recorremos andando muchas mañanas. Abundantes fragmentos de cerámica y restos de fauna se han encontrado en el casco urbano y también en sus alrededores. Algunos de ellos están en el Museo de Valladolid. Esta imagen nos accedió Eloisa, la directora del Museo de Valladolid. Y también en sus alrededores. Hoy los puedes encontrar pues, paseando pues, detrás del castillo, aparecen cerámicas o restos de fauna o de vegetación de la época herbácea o altomedieval.
Es por esto y por otras muchas razones topográficas, sobre todo, y por su enclave de conexión, que hace que algunos investigadores y arqueólogos, como Federico Wattenberg, sitúen en Aguilar de Campos la ciudad vacía de Intercatia. Posteriormente, a Tierra de Campos después de los vaceos, a Tierra de Campos llegan los romanos. Más allá de la arqueología, existe un entramado de conexiones recogidas en el itinerario antonino, que recopila todas las calzadas romanas. Y por Aguilar pasaba concretamente el itinerario A27, que unía Astúrica con César Augusta, y que iba desde Astorga, Valderas, Villavicencio, pasando por Aguilar, Medina del Seco y Fuenteungrillos en Villalba. Y fue la verdad que una vía muy transitada y que aún podemos ver sus restos. Y un personaje muy curioso que recogemos en nuestro libro es Lucius Antonius Modestus. ¿Por qué? Porque aparece en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia y lo sitúa en la localidad romana de Intercatia, que, como hemos dicho, algunos investigadores y arqueólogos sitúan en Aguilar. Y fue un sacerdote de Clunia que tenemos incluido en los personajes de fe. La verdad es que murió en Tarraco y allí le dedican un pedestal, que es el que pueden ver ahí en la imagen. Más adelante pues aparece en el siglo X, se identifican villas altomedievales, que son recintos bien definidos, con casas y solares tipo aldeitas, que se comunicaban mediante caminos en todo el entorno de Aguilar. Y una de las más destacables fue Villa de Vera, que llegó a tener más de 100 habitantes y donde existía una iglesia a la orilla del río. Y aún podemos ver todavía una fuente que emana agua. Este estudio le hizo la mujer de Pascual Martínez Sopena, María José Carbajo, habló mucho de esta villa altomedieval de Villovera. Bueno, ya termino yo, que es muy breve, muy poquitito. Yo voy a hablar de las murallas y de las 4 puertas de Aguilar, porque estas han existido y aún se pueden ver sus restos. Todo el mundo espera encontrar un muro de piedra de cierta altura, pero en nuestro caso no es así. Se trata de una elevación del terreno de unos 6 o 7 metros, en cuyo interior se construían viviendas o castillos, y a las que se ponía una pequeña pared o muro para que la gente no se cayera. Había 4 puertas de entrada al castro, así lo decía Félix Jove. La puerta de Azogue, en la Plaza Mayor, la puerta de la Villa, en la calle de la Zarza, que sube al castillo, la de Caravillalón por la parte de atrás de San Andrés, y la puerta del Caño, quizá la más pequeña, pero de la que se ve restos. Por allí transitaban personas para las labores del campo o simplemente para carrear el agua desde la fuente. Y ya terminamos. Bueno, pues terminamos. La verdad es que ha sido un recorrido muy interesante. Yo os agradezco a los tres ya el hecho de haber escrito el libro, de haber investigado, de seguir ahí en esa avanzadilla de Tierra de Campos que va buscando lo mejor para todos. Y es que la presentación de un libro es su bautizo. Tiene que ser una forma de invitar a los lectores a que en este caso lo hagáis vosotros, hagáis vuestros esos libros, de contagiar la ilusión por leerlo. Esperemos que les hayamos contagiado esa ilusión, de comprarlo, ¿por qué no? Porque los libros han sido autofinanciados y los libros necesitan de ese dinero para poder hacer otras publicaciones. Por eso les animo a que en estos días de agosto, de estas noches tan vallisoletanas, terracampinas, de tanto calor, pues que acompañen su cerveza o su vino o lo que sea, con alguno de estos maravillosos relatos o historias. Degústenlos, pásenlo por el tamiz de sus recuerdos, porque no es un libro para leer de corrido, sino de forma pausada. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, si alguien tiene alguna pregunta, la verdad, pocas preguntas ha habido. Me gustaría apuntar una pequeña cosa, y es la importancia tan grande que tiene el juez Cristóbal de Villarroel, luego para nuestra memoria, la de Valladolid, porque el caso Azpeleta
fue quien permitió que se localizara la casa de Cervantes. De no haber existido ese caso concreto, de no haberse levantado esa acta judicial, no supiéramos hoy dónde está la casa de Cervantes. Se logró localizar por ese documento. Nuestro compañero Carlos Martín Aires, que ha estado aquí cantando hace 2 días en el Ayuntamiento de Urueña, fue quien hizo la edición crítica. Es un caso fascinante y lo que llevaba en el bolsillo, por cierto, que se ha sobrevolado por razones obvias, había que contarlo muy rápido, eran unas alianzas que volver un amante a la altura de Plaza de España. Es fascinante. Invito a que leáis el caso Azpeleta, que es fascinante de verdad. Y bueno, el juez, Cristóbal de Villarroel, fue importantísimo en el caso. Y lo otro que digo rápidamente es lo que tiene que ver con Vicente Molero, que está incluido en el libro Los cementerios civiles y la heterodoxia española de Jiménez Lozano, gran amigo que está en la gloria, y que recogió ese caso como muchos otros. Por eso os invito a leer ese libro de Pepe, porque es de verdad un triste capítulo de nuestra historia, pero que ahí está y hay que leerlo, porque así pasó. Movían los huesos de un lado para otro. Hay una anécdota que luego la cuento en otro momento, pero es una anécdota muy... con Luis del Olmo. Es que es muy simpática. A ver si lo cuento en un minuto porque hay poco tiempo, pero nada. Luis del Olmo, figura importante de nuestra radio, el día de los santos, el día de todos los santos, llamó a Pepe porque le dijeron: hay que entrevistar a este señor que entiende mucho de cementerios y tal. Y para no alargarlo, lo entrevistó pensando que era el enterrador de Alcazarén. Y le hacía preguntas como: ¿será un día muy importante para usted? Usted entiende mucho de esto. No me alargo, pero era eso, una entrevista. Era simpática la anécdota. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Marta, Un segundín, que nos hacemos una foto.